Muy bien. Bueno, entonces, esta va a ser la primera clase con un poquito de contenido. Estamos todavía en el CARES, ¿sí? Así que bueno, todavía no vamos a tener el rigor que vamos a, que ustedes van a experimentar cuando ya tengamos un poco más de profundidad en los conceptos. Hoy la idea sería que podamos charlar acerca de algunos términos que se van a tener que hacer un poco cotidianos para ustedes, ¿sí? Hay algunos términos que tienen que ver con la alfabetización científica y que son importantes que vayamos tomando como propios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Básicamente para esto es este Power. Van a ver que hay algunas cosas que yo voy a pasar por encima porque no vienen al caso, ¿sí? Bien, lo primero es, ¿qué es lo que vamos a estudiar en química? Porque no es lo mismo estudiar química en cierto contexto que estudiar química para una tecnicatura en gestión ambiental y de salud, ¿sí? Nosotros vamos a primero a definir lo que estudia la química y después vamos a ir tocando eh, un montón de lugares comunes con la física, con la biología sobre todo, ¿sí? Porque esto es ambiente y salud, así que vamos a tocar mucho con la parte biológica, eh, con la parte física también, porque también es una materia que ustedes tienen y es lindo tener, digamos, como ese trabajo interdisciplinario, con física también, con matemática también, ¿sí? Bien, entonces, la química, ¿qué es lo que estudia básicamente? La química estudia los materiales, ¿sí? Me causa gracia el ruido. Esperen que voy a cerrar la ventana. Ahí mejoró un montón. Bueno, todo esto sale grabado. Bueno, la química lo que estudia son los materiales, ¿sí? Es decir, cómo está constituido todo. No es lo mismo un material, no sé, que sea resistente, un material que sea frágil, un material que esté puro, es decir, que sea solamente una sustancia, ahora vamos a ver qué es eso de sustancia, o que sea una mezcla de sustancias de manera tal que las propiedades de ese material se modifiquen por esa mezcla o porque yo modifique una proporción dentro de esa mezcla, ¿sí? Y a la química le interesa eso, cómo está constituido ese material, cómo está constituida la materia, ¿sí? Las propiedades de esa materia, ¿de acuerdo? Entonces, la química lo que hace es ir bien adentro, digamos, de los materiales. Por eso es que nosotros en química, por ahí, si yo les digo, bueno, ¿qué piensan que es la química? Ustedes de repente por ahí me van a decir, bueno, los átomos, las moléculas. Sí, porque nosotros vamos ahí, ¿sí? Ese es como el lugar, ese es el lugar común de la química, ¿de acuerdo? Van a ver que se amplía mucho más, pero bueno, ese es como el lugar más común, sobre todo también en los primeros cursos de química, en los química básica. Yo siempre les digo, ustedes están a punto de cursar un química básica, ¿sí? Que un química básica no es para nada fácil igual, pero son como los temas más comunes, ¿sí? Y son lindos también. Bien, entonces, esto es lo que estudia la química, básicamente. Después ustedes lo van a poder diferenciar de otras áreas, por ejemplo, la física, no sé, se me ocurre, ¿sí? Van a ver que la física estudia otras cosas, ¿sí? Si ustedes tienen, qué sé yo siempre les doy el ejemplo a los pequeños, a los pequeñes, les doy el ejemplo de un auto, les digo, bueno, ¿qué es lo que estudiaría la química de un auto, del objeto auto, ¿no? Y bueno, la composición de sus materiales, la composición de la chapa, la composición del combustible, cuáles son las propiedades de ese combustible, cuál es la temperatura de ignición, cuál es su punto de ebullición, no sé, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que estudiaría la física de un auto? Y su velocidad, su aceleración, no sé, la inercia que tenga el auto cuando yo freno y sigue un poquito de largo, qué sé yo, la masa que tiene, cómo la Tierra se relaciona con ese auto y en algún punto el auto se siente atraída por la aceleración de la gravedad de la Tierra, qué sé yo. ¿Sí? O sea, son cosas bien diferentes a lo que podría estudiar la química de un auto, por ejemplo. ¿Sí? Lo estoy diciendo así como muy groseramente, pero muy recontra, re groseramente, para que se entienda más o menos. ¿Sí? Aunque ustedes deben saber que la física y la química
se apoyan una sobre la otra, ¿sí? Mucho, muchísimo, porque uno puede estudiar, por ejemplo, la aceleración de la gravedad de un cuerpo, etcétera, etcétera, pero siempre teniendo en cuenta ciertas propiedades de un material o ciertas propiedades de un sistema, que ahora vamos a ver lo que es un sistema, ¿sí? O sea, no es algo, no son cosas que estén totalmente desprovistas una de la otra, ¿sí? Van muy de la mano. Pero bueno, nosotros lo estudiamos separadito y después hay otra disciplina que se llama físico-química, que ustedes creo que no van a tener, que bueno, es muy linda porque ahí sí bien son temas que se tocan muy, muy de cerca, ¿sí? Es una relación muy, muy estrecha. Bien, entonces, las aplicaciones de la química, ya les dije, ustedes van a tener aplicaciones en el ambiente, nosotros vamos a ver algunas cositas de ambiente también, vamos a ver algunos efectos que van a ver el año que viene también, pero los trabajamos bien de los conceptos básicos de química, ¿sí? Por ejemplo, lo que puede ser un efecto invernadero, podría ser un smog fotoquímico, ¿sí? Vamos a ver bien las bases para poder explicar esos procesos que son ambientales. Después, aplicaciones en biología, que ustedes también van a tener biología y tienen un muy buen profesor, por lo que me dijeron los chicos del año pasado, así que aprovechen esa parte. Ustedes hacen una tecnicatura en ambiente y salud, así que la parte de salud es sumamente interesante. Ustedes van a ver cómo repercute una cierta contaminación, un químico, un gas, una cierta polución en un ser humano, o cómo repercute en animales, o cómo repercute en un ecosistema. Entonces, es interesante esa aplicación de la química, ¿sí? Bien. Las áreas dentro de la química son un montón. Ustedes saben que hay muchas químicas, química ambiental, química orgánica, química, qué sé yo, bioquímica o química biológica. O sea que hay muchas áreas que nacen de la química, así como de cualquier rama de las ciencias naturales tan, así tan grosera, ¿sí? Porque la química es una de las groseras de las ciencias naturales. Bien, importancia, bueno, todo lo que les dije. La semana pasada me quedé pensando en que uno de ustedes, no me acuerdo quién era una chica, lo único que recuerdo, que ella había dicho algo así como que se involucraba en ciertas cuestiones que tenían que ver con el ambiente, pero que a ella le faltaba un poco de bagaje científico, como que le faltaban conceptos o le faltaban terminologías, le faltaba eso, ¿no? Entonces ahí está la importancia de la química, que fundamenta procesos, fundamenta, bueno, fundamenta algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos tipos de contaminación y algunas repercusiones en el ambiente, sobre todo para ustedes, y en la cuestión de la salud, por supuesto que también, porque nosotros somos química, ¿sí? Digamos que nosotros somos seres que trabajamos con procesos químicos a nivel atómico y eso es lo que permite que estemos vivos. O sea, es terrible, es tremendo, pero es así. Lo vamos a ir viendo. Y ustedes se van a morir cuando yo les cuente algunas pequeñas cositas, que yo también me voy enterando, por supuesto, y es impresionante. Bien, diferencia con otras ciencias experimentales es lo que les hablé recién, de la física, de la biología. Bueno, la biología es todo lo que tenga vida, ¿no? Eso es como más, se lo puede, digamos, la biología tiene como un objeto de estudio más, eh, que se lo puede enmarcar mejor, digamos, ¿sí? La química y la física no tanto, están como más desdibujadas, ¿no? Los límites, digo. Bien, entonces, nuestra unidad uno, digámoslo así, va a tener que ver con materia y teoría atómica. Bien, entonces, materia, para los que, o sea, para los que ya sepan esto, no me maten, ¿sí? Pero tengo que empezar por algo bien básico, ¿de acuerdo? El que quiera, el que diga, esta mujer que está diciendo, vaya, hágase un mate, ¿está bien? Bien, materia entonces es todo aquello que posee masa y tiene un volumen, obviamente, eh, no sé, un sentimiento no es materia, un pensamiento, la libertad, el amor, ¿no? Obviamente eso no son entes materiales, básicamente porque no se los puede cuantificar, porque no tienen masa, ¿sí? Es así de sencillito, ¿sí? Bien. Y dentro
de esta definición de materia, que ya probablemente lo sepan, vamos a hablar de lo que se llama un sistema material. Para nosotros, un sistema material va a ser una porción del universo, ¿sí? O sea, una porción cualquiera del universo, que yo voy a tomar para analizarla y para estudiarla. Es decir, imaginemos que, no sé, yo quiero experimentar con, por ejemplo, yo acá al lado mío de la computadora tengo un frasquito con quita esmalte, ¿sí? Ustedes no lo ven, pero está acá. Entonces, mi sistema de estudio, por ejemplo, o sea, mi sistema material, podría ser el líquido que está dentro del frasco, ¿sí? O sea, mi acetona podría ser mi objeto de estudio, mi sistema material, o podría ser, por ejemplo, todo el frasquito, o sea, el frasquito que es de plástico, ¿sí? Con el líquido adentro. Es decir, yo soy quien defino mi sistema material, ¿sí? O mi sistema material podría ser el líquido, o sea, la acetona en el frasco, también, eso también que sea mi sistema material, y que también lo sea, qué sé yo, la mesa, donde está este frasco con la acetona adentro, ¿sí? Es decir, yo defino mi sistema material. No es lo mismo, por ejemplo, para ustedes, pararse y decir, bueno, vamos a analizar, qué sé yo, no sé, vamos a analizar, qué sé yo, el curso de un río en cuanto a la cantidad de metales pesados que tenga, qué sé yo, ¿no? Bueno, su sistema de estudio, ¿cuál va a ser? El río, por ejemplo, ¿no? Ahora, no es lo mismo si ustedes analizan un poco más a fondo y abren ese análisis y empiezan a investigar acerca de, no sé, la atmósfera que está ahí alrededor de ese río, cuáles son las emanaciones, o sea, si hay alguna relación con algún gas, por ejemplo, ahí ya su objeto de estudio o su sistema material ya empieza a ser un poquito más amplio, ¿sí? Entonces ustedes lo definen, ¿de acuerdo? Acá les pongo una definición chiquitita que tiene que ver con cuerpo, que es una porción limitada de materia, o sea, uno puede hablar de un cuerpo, sobre todo en física se estudia mucho lo que es un cuerpo, ¿sí? Porque ustedes recuerden que en física a mí no me interesa si es un cuerpo de madera, si es un cuerpo de hierro, no me interesa. A la física le importa que es un cuerpo y lo que le interesa saber siempre es su masa, ¿sí? Es un cuerpo de 30 kilogramos, es un cuerpo de 2 kilogramos, qué sé yo, ¿sí? No le interesa tanto la cuestión más íntima con respecto a las propiedades de la materia, como si a la química, ¿sí? Se los tiro porque ustedes lo van a ver mucho en física, van a hablar mucho de cuerpo en física, ¿sí? Bien, estados y cambios de estado. Esto tal vez ustedes ya lo conozcan, ¿sí? Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Tenemos dos estados de la materia más, dos más. Uno es el plasma, básicamente el fuego, para que se den una idea, ¿sí? O el interior de las estrellas también podría ser. Y el otro es el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia, que si ustedes tienen ganas después les puedo mandar algún videito o algo. Es un quinto estado de la materia que se encontró hace muy poco, o sea que es una reprimicia, se encontró hace muy poco en la estación espacial, no quiero pecar de ignorante absoluta, pero en la Estación Espacial Internacional creo que cuando fueron la última, ¿se acuerdan el último despegue que hubo a la Estación Espacial Internacional que lo hizo SpaceX? No sé si ustedes estuvieron. Sí, sí. Sí, lo viste, genial. Esto fue el año pasado. Sí, ¿el año pasado? Sí, sí, el año pasado. Bueno, hubo un lanzamiento espacial donde llevaron gente a la Estación Espacial Internacional. Cuesta decir todo eso. Eh, y bueno, ahí, en ese lugar, que es el espacio, básicamente están orbitando, ¿no? Esa estación espacial, lo que hicieron fue, nada, una serie de mediciones y encontraron un quinto estado de la materia, que se llama condensado Bose-Einstein. Eh, nada, si quieren después les muestro un videíto, que obviamente que lo cuenta un físico, que lo entiende, yo obviamente que no. A mí me lo contó un físico, Marcela, sí, no, se me corta lamentablemente, entonces no escucho bien. ¿Cómo dijo que se llama el último estado que encontraron? se llama condensado Bose-Einstein.
¿Me escucharon? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? No. O Sí, te también, escucho. Sí, 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 Ah, o perfecto. también Sí, el perfecto. de Cubo hielo cuántico sí. ese, Ese cubo hielo cuántico, sí, también, ¿no? Es lo mismo, ¿o es lo no? mismo. sí, sí, no sé cómo, no sé cómo lo llamaron así, más así No, en la fotocopia yo lo vi así, cubo hielo Claro. cuántico o el nombre de la persona que lo descubrió, supongo. bien, perfecto, bien, buenísimo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Sí, sí, que después les voy a mandar, si quieren, un video de un físico que lo explica para que lo podamos entender todos los mortales, digamos, ¿sí? Porque a mí me lo explicó un físico y yo ya no tengo más esos audios, sino se los mandaría. eh, y les voy a mandar un videito. Es más, lo voy a anotar porque me voy a olvidar, así que les voy a mandar un video. Y está bueno porque estuve buscando yo información de eso para saber qué era o Mm, cómo, para darse cuenta. sí, está buenísimo porque es una locura, mandar condensado. Bien, después lo busco, es un físico que está en YouTube, se llama, oh, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, es un físico muy, muy lindo encima, es un chico precioso. Encima digo yo, ¿no? Bueno, eh, después les voy a mandar el nombre de Santa Olalla, se llama, ahí está, ahí me salió. Les voy a mandar el videito donde lo explica que es muy entretenido. Bien, entonces, volvamos. Yo les dije que teníamos 5 estados, vamos a hablar de los 3 estados clásicos, ¿sí? Que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Bien, lo que me interesa de los estados es que ustedes entiendan cómo están las partículas en cada estado. O sea, en un sólido las partículas están unidas, juntas, eh, hay una gran fuerza de atracción entre las partículas, por eso están de ese modo, ¿sí? En un estado gaseoso las partículas son casi independientes una de la otra, es decir, están en un estado donde casi podríamos considerar que ni siquiera hay choques entre las partículas, ¿sí? Eso después lo vamos a hablar cuando veamos gases, pero digamos que es un estado caótico, muy azaroso, ¿sí? Y después tenemos el estado líquido, que es un estado intermedio, donde hay ciertas fuerzas de cohesión, se llaman cohesión, son fuerzas como de unión, digamos, ¿sí? Y hay ciertas fuerzas de repulsión. Las fuerzas de repulsión obviamente son las que generan que se repelan las partículas. Entonces, hay en el estado líquido ciertas fuerzas de repulsión y ciertas fuerzas de cohesión. Es un estado como más intermedio, ¿sí? Por eso es que tiene esas características tan particulares, ¿no? Porque el líquido ocupa el volumen de un recipiente, pero no lo hace en la totalidad del recipiente, ¿no? O sea, yo pongo no sé, 1 litro de agua en una jarra, adquiere la forma de la jarra, pero si yo cierro la jarra no adquiere la forma de toda la jarra, tiene como una superficie libre, obviamente, ¿no? Eh, no así un gas. Si yo pongo un gas en una jarra, adquiere la forma, perdón, adquiere toda, todo el volumen de la jarra. ¿Sí? Son como cosas bien diferentes. Se va a cortar en menos de un minuto. Cuando se corte, nos volvemos a meter todos como recién. ¿Sí? Entonces, sí, ¿Adhesivas es lo mismo que lo que dijo de repelen? repulsivas, ¿me dijiste? Porque no, porque en la parte de las propiedades estaba la parte de las fuerzas de atracción y eran cohesivas, o yo tenía en el apunte el adhesivas, Sí, no de, es lo mismo. sí,